El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Este es el segundo programa de este año y como ustedes ven nos hemos dado la pela por tratar de estar en muchos territorios de este país, reconociendo esos saberes que circulan en nuestros territorios rurales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, que tienen mucho que decirnos sobre lo que es la identidad colombiana. Hoy tenemos un programa muy especial, muy a propósito de que el año pasado tuvimos pues estos encuentros también con las comunidades muiscas que habitan Bosa y que están en todo este ejercicio de la recuperación del parque arqueológico. Ustedes recuerdan eso, el parque arqueológico acá de Usme. Y bueno, este programa de hoy se llama Textiles de origen muisca en Boyacá, Santander y Cundinamarca. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Hoy nos acompaña un colectivo, el colectivo Togua Tejeduría Muisca, que lleva 6 años investigando las huellas de los muiscas en las formas textiles y cómo esas prácticas se encuentran en ejercicios textiles campesinos e indígenas en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca. Este ejercicio los ha llevado a ellos a conocer esta manera ancestral de hacer tejido, de hacer ropa, de cómo se vestían también nuestros ancestros muiscas, y eso les ha permitido pues construir todo un cuerpo de conocimiento alrededor de la creación textil y la importancia de esta en la recuperación, en el fortalecimiento de la identidad y la cultura originaria de nuestros territorios. Antes de ir con nuestros invitados, yo quiero darle un saludo a las emisoras aliadas que siempre nos acompañan con su transmisión, con su retransmisión. Un saludo a La Calera Estéreo, un saludo a Leones Estéreo en Nocaima y a la emisora campesina de INSA Cauca, que nos transmite también en el departamento del Huila. Quiero darle la bienvenida al equipo de Togua Tejeduría Muisca. Súa, bienvenida a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Un gusto tenerte por aquí el día de hoy. Hola Adriana, un saludo para ti y para todos los oyentes. Vale, muchas gracias. Michelle, bienvenido a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Chao, Waku, un saludo para todos aquí desde el sur de Santander. Bien, bueno, pues Michael. Él es Michael Córdoba Buitrago, tejedor y agricultor, y Súa Huineme Malagón, tejedora y gestora cultural. Ellos hacen parte de este colectivo, un colectivo que les quiero contar a los oyentes cómo llegué yo a este colectivo, y es que un compañero mío de estudio llegó con una manta, unas mantas muy bonitas. Y claro que me llamaron la atención. Luego les mostraremos por Facebook un poco y les compartiremos también, porque ellos tienen redes sociales, para que ustedes conozcan estos tejidos, que realmente es una cosa muy bonita, una cosa muy hecha con un cuidado tan bonito, de verdad,
que por ahí llegué yo, bueno, ¿quién teje esto tan lindo? Y llegamos, digamos, a este equipo. Entonces, chicos, entremos en materia, contémosle a los oyentes cómo nace este colectivo, cómo nace este ejercicio de recoger la memoria muisca en estos 3 departamentos de nuestro país. Bueno, pues realmente nace de una pulsión individual, en primera medida, como de una pregunta que muchos hemos tenido en algún momento, y es por una raíz, ¿no? Una raíz que se ve en nuestros rostros, en nuestra historia de nuestros abuelos, en prácticas de nuestros abuelos, a veces en apellidos, es decir, una historia que nos atraviesa a todos. Y esa pregunta por la identidad fue algo como permanente en nuestros ejercicios de vida individuales, y nos encontramos en el campo, en Ráquira. Michael tenía una apuesta de vida desde el tejido, y fue como un camino que nos permitió empezar a vivir en el campo, ¿no? Como desde un oficio artesanal. Y una cosa llevó a otra. El tejido es increíblemente profundo, las prácticas artesanales. Entonces eso llevó a tener ovejas, a cuidar animales, a vestirnos con algodón, a preguntarnos por el algodón, a conocer abuelos, a conocer sus historias, sus herramientas. Entonces, digamos que de alguna manera empezamos a tejer, pero empezamos a decir, ok, acá hay un hilo, precisamente acá hay una hebra de un gran tejido, y es la hebra del textil, ¿no? El textil es una huella de la memoria de los territorios. Entonces decidimos coger esa hebra para empezar a investigar un poco más sobre significados, formas de métodos de elaboración, herramientas, bueno, y eso es un universo bastante amplio. Entonces ahí decidimos cómo conformarnos como colectivo y empezar a hacer como creación artística, pero también investigación. Para agregar lo que Suba está aportando, es importante, digamos, destacar que también en Ráquira estábamos en un contexto de un proceso, digamos, de recuperación y reconstrucción cultural, que ya tiene bastantes años, ya tiene unas 3 décadas aproximadamente hoy en día, en torno a recuperar, pero también construir y reconstruir nuestra cultura ancestral. Entonces, desde esas preguntas de sus mayores que ya llevan harto tiempo, nosotros, digamos, como jóvenes en primer medida nos fuimos acercando, y ahí empezó como ese interés a preguntarnos por nuestra propia identidad. En el caso de nosotros, digamos, de las personas de este territorio, Cundinamarca, Boyacá, Santander, es una identidad latente, pero también una identidad que ha sido negada muchas veces desde la educación, desde nuestras propias familias, pero que en la medida que se empieza a despertar ese interés, va uno descubriendo cómo esa identidad oculta sigue viva en los territorios, sigue viva en prácticas, sobre todo rurales. Entonces eso fue nuestra primera inspiración, y también ese contexto que fue muy valioso para nosotros podernos acompañar de los compañeros de Ráquira. Claro, Ráquira es un territorio que, digamos, dentro de muchos territorios que hay en el país, que se reconoce justamente por su trabajo artesanal, ¿no? Todo el trabajo de los tiestos. Bueno, de Ráquira también es el maestro Jorge Velosa, que pues hace un aporte cultural desde la música muy importante también a la cultura campesina colombiana. Entonces, como que Ráquira es un escenario muy propicio para, ¿cierto? Uno diría, de alguna manera, pues el pueblo, la comunidad, ¿cierto?, de este territorio, pues tiene un ancla muy profunda también con pues al menos con estas figuras artesanales, musicales, ¿verdad? Pero hay un asunto que ustedes han tocado allí que es muy importante, que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y nosotros vivimos en un país de identidades pues desterradas, ¿no? Desterradas no solamente, claro, nuestro problema de la tierra, que es muy profundo, sobre todo en otros territorios de nuestro país, pero también pues porque somos parte también de todo este proyecto de globalización, ¿no? Un proyecto que de alguna manera trae una lógica para los jóvenes principalmente, de tener pues como una cierta
hegemonía en la forma de entender el mundo, de estar, de concebirlo, y que muchas veces pues estas manifestaciones culturales muy propias de nosotros, casi que desde que llegaron los españoles, han sido pues puestas en un lugar de pues de que la noción de esa, mejor dicho, de que para ser desarrollados hay que abandonarlas, hay que dejarlas. ¿Qué les movió a usted como jóvenes irse por el camino de la recuperación cultural? Un poco porque muchas veces, si ustedes lo dijeron, nosotros como formadores de educadores lo tenemos claro, la escuela es un elemento muy clave en la deserción de los chicos del campo. O sea, la escuela le vende al niño un proyecto de vida por fuera del campo, muchas veces. O sea, no todos los proyectos, pero en su gran mayoría son así. ¿Cómo vivieron ustedes su etapa escolar? ¿En dónde fue que algo hizo clic? ¿Cierto? Siempre hay como algo que hay un momento coyuntural en la vida de uno que le dice, oiga, yo tengo que pensar en esto. ¿Cuál fue ese momento? Uy, esa pregunta está muy profunda. Muchas gracias por hacerla. Bueno, en general, porque de todas maneras yo fui criada hasta que me gradué de la universidad en Bogotá, y el proyecto de vida de ciudad es muy macabro muchas veces. Aunque lo disfruté mucho, es una apuesta de vida, digamos, en la que me sentía muy vacía, sin tiempo, todo el tiempo como funcionando, siendo parte del gran engranaje del capitalismo, si no sentía realmente que algo atravesara como mi sentir, mi búsqueda personal de vida. Entonces, yo viví en Suba, cerca al humedal La Conejera, y mis padres siempre fueron muy cercanos al tema indígena. Mi madre siempre hizo como una investigación frente al origen de nuestro apellido, que es Cuineme, y ella siempre, a pesar de que no teníamos muchos elementos concretos, ella siempre nos dijo: nosotros somos herederos de algo, somos muiscas. Mi madre siempre tuvo ese sentido, entonces yo siempre tuve eso como referente, y parte de eso era como recorrer el humedal, ¿no? Entonces, poder tener esa cercanía con la naturaleza y haber tenido un espacio con mis padres en la ciudad, pero tener la oportunidad de estar dentro del humedal y compartir esos espacios de la naturaleza, era como una utopía, un espejismo dentro del desierto. Era como un lugar de conexión y escape muy increíble, y ahí yo creo que a través de eso empecé a darme cuenta que el proyecto de vida que proponía la ciudad y el progreso pues no era el único, que había muchas posibilidades, y que dentro de la naturaleza, en contacto con la naturaleza, había muchas posibles formas de existir, ¿no? Entonces yo creo que de mi lado fue eso en gran medida. Bueno, de mi parte, sí, como tenemos en general nuestra historia como muiscas es muy, muy parecida en relación a ese desarraigo y lo que hablábamos como esa negación cultural. Y digamos en la etapa escolar sí era un poco complejo ese no sentirse parte, no encajar, no poderse ubicar, pero tampoco saber uno a qué hacía parte, en qué lugar encajaba. Entonces siempre había como esa búsqueda en esos momentos de la vida, en esas etapas, esa búsqueda, esa pregunta. Y digamos, en mi caso, fue como siempre un referente muy importante, la parte de los abuelos, principalmente maternos, que reflejaban esa cultura, digamos, viva, que digamos, lo que decía, como oculta, pero como estaba ahí, en un momento ya que empieza uno a ganar más conciencia, pues era innegable que ocurría algo. Y como no había ese sentir de uno poder como encajar, digamos, socialmente en lo que se ofrecía en ese momento, la inspiración, digamos, de ver a los abuelos de uno. Mi abuela comercializaba mucho con arepas, almojábanas, llevaba del campo a la ciudad, y esa labor de ella de comerciante de alimentos y de productora campesina también empezó a ser una inspiración. Entonces la inspiración principal y el clic fue como ver una belleza en la ruralidad.
inicialmente eso y una belleza en la cultura campesina, que como decía los abuelos de uno, lo mantenían vivo con sus prácticas, con sus trajes también. Entonces eso fue muy inspirador, aunque en principio, en esa etapa como adolescencia, era muy contradictorio porque a uno le daba vergüenza de ciertas maneras de los papás de uno, de las vestimentas de los abuelos, pero después eso que antes le avergonzaba a uno empezó a ser como el orgullo y la identidad propia. Entonces el clic para mí fue como descubrir la belleza en la ruralidad y de ahí pues se abrió digamos, un camino muy profundo, muy amplio, que hoy en día pues seguimos caminando y seguimos descubriendo, como que la cultura en general es algo que no es como una carrera que uno estudie ya, sino que tiene muchos matices, mucha profundidad, y esa profundidad lo motiva a uno a seguir aprendiendo, a seguir escuchando y a seguir creando también. Entonces, eso. Muy importante, muy pertinente para este momento y sobre todo para estos jóvenes futuros maestros que nos están escuchando y bueno, en general los jóvenes que puedan escuchar esta emisión, porque creo que el asunto del arraigo, el asunto de sentirme perteneciente a algo es algo que, claro, es una crisis propia de la adolescencia, pero en el caso de nuestro país es un asunto que también está muy negado a la falta de autorreconocimiento, de reconocimiento y a esa negación o a esa, llaman los sociólogos, vergüenza cultural que se ha constituido, digamos, en nuestras raíces campesinas, indígenas, afrodescendientes, y con la que es difícil luchar. Creo que en este momento nosotros tenemos una ciudad que es Bogotá, la ciudad más grande del país, que está construida de todas esas historias. O sea, la mayoría de quienes habitamos este territorio somos hijos de campesinos que llegaron acá por X o Y razones y que seguimos con muchas prácticas campesinas que hacen parte de lo que somos, que hacen parte de nuestra identidad, pero que muchas veces terminamos negando por todo eso. Entonces me parece tan bonito que otros jóvenes puedan escucharlos a ustedes, que son los jóvenes, dando este testimonio de cómo volver a la raíz no solo es un ejercicio de reconocer X o Y elementos culturales, sino encontrarse con uno mismo, y eso me parece hermoso. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. Quiero que entremos a hablar entonces un poco de lo que ha sido el ejercicio de investigación, justo por mi torpeza con el idioma muisca. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo fue el ejercicio de empezar a buscar? Yasuba nos decía, pues mi apellido tiene un origen claramente muisca y por allí tenía que haber una raíz. ¿Cómo ha sido el ejercicio de empezar a tejer ese hilo, cierto? Que, por ejemplo, muy interesante que nos cuenten el vínculo de estos 3 departamentos, porque digamos que uno la tiene muy clara entre Bogotá y Bogotá, no, bueno, sí, Cundinamarca y Bogotá, también Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, pero y Santander, ¿cierto? Y cómo han hecho ustedes, cómo empezaron este rastreo para encontrarse con la manera como lo muisca, digamos, sigue haciendo parte, sigue estando vivo y obviamente en el proceso de mestizaje pues es una base fuerte de lo que es la cultura pues campesina, cundiboyacense y bueno, santanderiana. ¿Cómo empiezan ustedes estos ejercicios de investigación y si nos van contando un poco también, pues, qué fue lo primero que se encontraron? Listo, muchas gracias. Bueno, primero, hay veces con el término, digamos, de mestizaje y eso, nosotros sentimos que socialmente se ha usado como también una manera de deslegitimar o desconocer una cultura. Entonces, más allá de defender algo, desde la realidad, viviendo los territorios, caminándolos, uno empieza a encontrar lo que decíamos, unas
o sea, no toda una cultura, mejor dicho, ininterrumpida, pero sí distintas prácticas que han resistido al paso del tiempo, que han resistido a la colonia, bueno. Y esas prácticas, digamos, son muy cercanas, más allá de lo que diga la historia oficial, entre Cundinamarca, Boyacá y Santander, en especial el sur de Santander. Son, digamos, culturalmente muy cercanos desde la alimentación, desde las maneras de siembra que también se han perdido mucho, desde los oficios artesanales. Entonces, caminando, digamos, ha sido principalmente esa investigación, ha sido caminando el territorio a través de las personas, a través de esos sabedores que siempre en cada territorio se mantienen. Y algo que dentro de ese proceso y ese caminar hemos ido descubriendo es que el saber digamos, no está focalizado en una sola zona, en una sola región, un solo pueblo, sino que en general uno encuentra en los municipios, por ejemplo, hay un municipio que tiene una fuerte tradición alrededor de la cerámica, como es el caso de Ráquira, pero hay otro, por ejemplo, en Boyacá, que tiene una fuerte tradición y aún se mantiene del tejido confique, del tejido del alpargate, o hacia el Valle de Tensa, el tejido de las mochilas que se les dice chisua, en Muisca, en Muisquismochisgua, capoteras, tejidos que aún se mantienen, que son de origen ancestral, de origen, digamos, milenario, esos tejidos, y así van cambiando. Hay otros municipios que tienen una fuerte tradición, digamos, agrícola, con prácticas agrícolas también ancestrales, y así es como una colcha de retazos que la vida nos ha dado la posibilidad de ir construyendo y descubriendo esa colcha de retazos y descubriendo que ahí pues hay una cultura que, aunque dispersa, se mantiene. Sí, y del otro lado, digamos, es importante lo que dice Michael del mestizaje, y es que en la ruralidad, en Boyacá, Cundinamarca, Santander, sobre todo en la ruralidad, en el campo y en los lugares más alejados, se preservan prácticas que claramente tienen rasgos indígenas, ¿sí? Y es importante también como cuando hablamos del campesino, siento que de una vez hay un énfasis desde la perspectiva colonial y no se reconoce que realmente lo que sucedió fue que el indígena se acampesinó, ¿sí? Y que la estrategia hasta el día de hoy ha sido negar esa raíz indígena, que en el caso del tejido para nosotros ha sido una herramienta muy bella porque es completamente evidente. O sea, hemos hecho investigaciones que era un poco la pregunta también alrededor, por ejemplo, de las herramientas textiles, ¿no? Y es impresionante cómo encontramos exactamente la misma herramienta usada por personas campesinas en la ruralidad como por comunidades indígenas en la Sierra de Santa Marta. Es la misma herramienta, ¿sí? Y son las mismas fibras tejidas. Entonces, digamos que de esta manera nosotros hemos empezado a encontrar esas huellas de una identidad que nos pertenece a todos, territorialmente hablando, y además, pues que existen estos otros pueblos que fueron ininterrumpidos, que están, digamos, han estado prestos a acompañar este proceso de revitalización de la etnia muisca y ayudarnos como a encontrar un poco ya el sentido desde la cosmovisión propia de lo que es el textil, de lo que pudo haber sido el textil, haber representado el textil para la comunidad muisca, y además pues también que hay un pueblo muisca que se identifica desde esa raíz y que también está vivo y desde esa vivencia también está cargando de sentido los objetos y recordando, ¿no? Entonces eso, digamos, ha sido en parte la investigación. Y otro rasgo bien importante ha sido pues también el de la lengua, ¿no? La recuperación de prácticas como la lengua propia y también de otro lado la agricultura, ¿no? También nombrar ahí, que lo nombraba Sua, que este proceso ha sido acompañado, digamos, tenemos como una base cultural desde lo que tenemos de herencia en las zonas rurales principalmente. Pero además lo que nombraba Sua era ese vínculo y esa familiaridad con otros pueblos, con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el pueblo Ugua de la Sierra Nevada del Cocuy, que son pueblos que lingüísticamente están emparentados, que pertenecen a la misma familia lingüística muisca,
aunque no es la misma lengua, pero sí es de la misma familia. Entonces, como se evidencia, digamos, desde la lingüística, igual sucede con la cultura, con los mitos, con los cantos, como toda esa parte de cosmovisión, que sí es, que digamos que sí la religión pues avasalló mucho acá, y para poder, digamos, nosotros empezar a entender más desde una mirada ancestral, sí ahí es muy importante, y ha sido muy importante poder tejer con esos pueblos que han mantenido su cultura. Los que nombraba también, pueblos indígenas del Cauca también nos han aportado mucho, y en general, digamos, la ancestralidad se encuentra, y para el pensamiento antiguo lo importante es eso, poder, digamos, no recuperar algo por recuperar algo del pasado, sino porque hay unos principios, como decía antes, unos principios y unas leyes que están acordes a un territorio y que van a brindar bienestar no solo para el humano, sino también para ese territorio. Bien interesante lo que están comentando en términos también de la manera como hay una suerte de, cierto, de cercanía entre las prácticas que hay en diferentes pueblos en Colombia. Bueno, en este momento, de acuerdo con los datos pues que uno encuentra de indagaciones y demás, pues estamos hablando de más de 130 pueblos indígenas, 64 con lengua propia, ¿no? ¿Dónde se encuentra, en qué lugares de Santander, de Boyacá han encontrado ustedes lengua muisca? Pues bueno, la lengua muisca como tal sí se dejó hablar más o menos como a los inicios de la época de la independencia. Y desde hace ya bastantes años también, desde los años 80, empezaron unas investigaciones por parte de una lingüista que para nosotros fue muy importante, María Estela de Pérez. Ella empezó como ese trabajo de investigación alrededor de la lengua, y ahí es donde digamos, empieza a descubrirse. Bueno, ya se conocía, pero ella lo saca más claramente a la luz, trabajos de la época colonial de la lengua muisca, porque la lengua muisca fue en la época colonial, digamos, muy importante, porque era una lengua que se hablaba digamos, en un amplio territorio. Y entonces, para la evangelización era importante los curas aprender alguna lengua que fuera mayoritariamente hablada, para poder evangelizar en esa lengua. Entonces, en Colombia la única lengua que se le llamó lengua general fue la lengua muisca, que tuvo cátedra hasta 1750 en Bogotá, en la Universidad del Rosario. Entonces tenemos como base pues todo ese registro académico de la época colonial. Entonces, en el presente, la lengua muisca es una lengua en proceso se dice, de resucitación, de reconstrucción. Y la base, de lo que decía, la base, digamos, importante es todo este registro académico colonial, pero también contamos, digamos, con la gran oportunidad de que están esas otras lenguas emparentadas vivas. Y digamos, la más cercana para nosotros vendría siendo el Lugua. Entonces, aquí en el territorio Boyacá, Santander, el Lugua es como la lengua que se mantiene viva aún. Y pues hay procesos mayormente en Bogotá y algo un poquito aquí en Boyacá de recuperación de la lengua muisca. Muy importante eso, además, porque también nos lleva a una reflexión en relación, y esto se ha dialogado, por ejemplo, acá lo hemos dialogado en la Universidad Pedagógica muchas veces, es motivo de reflexión, de pregunta interna, ¿no? Y es que tenemos centros de lenguas en las universidades y enseñamos lenguas de todo el mundo, pero las lenguas propias no. Ahorita, digamos que hay universidades como la Universidad de Antioquia y bueno, otras que se están dando un poco como la oportunidad de incluir lenguas propias dentro de sus ejercicios de enseñanza de la lengua, pero pues ese es un proceso de descolonizar la academia que es un poco complejo,
pero estas iniciativas resultan siendo muy, muy importantes. Y preguntaba justo lo de la lengua porque acá en Bogotá pues hay algunas comunidades muiscas que algo tienen de recuperación de lengua, pero sigue estando pues como muy débil justo porque no hay mucho rastro de esta. Este dato que nos botas de la cátedra de la Universidad del Rosario, no lo sabíamos y a la final no es tan, o sea, 1950 es bien reciente, pues dirán los jóvenes que no, pero realmente sí es reciente pensar que había una cátedra de lengua muisca en esa época, pues debería haber un poco más de memoria escrita o algo así, ¿no? Bueno, pero ya miraremos eso. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Estás en modo El Convite. Bueno, yo quiero ahora preguntarles un poco cómo ha trascendido este ejercicio investigativo. Ya sabemos que los atraviesa a ustedes como sujetos en sus propias construcciones de identidad, de raíz, de vínculo con lo propio, pero tienen ustedes también un proyecto educativo. ¿Cómo es ese proyecto educativo y cuál es la finalidad, digamos, de que estas investigaciones trasciendan a otros? Bueno, pues inicialmente vimos en el tejido. Digamos que hay una antropóloga muy bella que nosotros destacamos mucho que se llama María Elvira Espejo, es una antropóloga y tejedora aymara, y ella habla de algo muy bonito y es el textil tridimensional. Dice que los textiles son tridimensionales y en la práctica de tejido y de siembra y de cuidado de animales descubrimos cómo es el sentido de eso. O sea, hablando del tejido se puede hablar de todo, del cuidado del territorio, de la agricultura, del clima. Es un reflejo de las relaciones y de la cosmovisión, ese diálogo continuo con el territorio, ¿no? Entonces, desde eso, desde hace unos años, empezamos a promover en Ráquira unas escuelas, unos ejercicios de formación desde el textil. Hicimos unos ejercicios incluso de cartografía textil para hablar del tema hídrico, y eso fue llevando un poco más a la pregunta por el territorio y por el cuidado pues sí, de la madre, de la gran madre, de la madre tierra. Y en eso pues la agricultura pues empezó a tener un papel muy importante, y desde ahí pues eso hemos estado ahora haciendo procesos formativos, digamos, sobre todo enfocados en una agricultura regenerativa. Todos nos conocen por ser tejedores, seguimos siendo súper tejedores, seguimos aprendiendo, compartiendo frente al tejido, el hilado, todas las prácticas de elaboración y de sentido, pero además decidimos sumarle a la apuesta porque consideramos fundamental la agricultura. Entonces ahorita tenemos un aula ambiental acá en Puente Nacional y estamos haciendo unas parcelas con algunos colegios, y bueno, siempre está en nuestra casa un fuego prendido para estar aprendiendo y reflexionando alrededor de esos temas. Sí, digamos, hoy en día ya, digamos, como tejedor, ya llevo como unos 15 años, y como colectivo con SUBA llevamos unos 7 años trabajando. Entonces las cosas van evolucionando y van tomando caminos que hay veces uno no se imagina. Y hoy en día, digamos, el tejido para nosotros, la labor de ser tejedores ha ido trascendiendo más allá del tejido mismo, más allá del oficio. Y nos hemos encontrado que tenemos como esa capacidad o esa habilidad de generar tejido social también. Entonces es algo que los últimos años le hemos venido apostando mucho a aportar socialmente al territorio donde estamos, desde las escuelas, desde la población rural, reivindicando, digamos, esas prácticas, pero también aportando a los procesos educativos, a los profesores. Entonces es una labor que nos gusta mucho poder aportar y poder también traer conocimientos que pueden generar bienestar para las personas y para los territorios especialmente. Entonces, sí, desde hace unos 3 años venimos trabajando un sistema de agricultura que digamos que nos tiene muy, muy apasionados y que nos da como esperanzas de poder ser un agente, un
un ser, digamos, dentro de la naturaleza que puede aportar y no como normalmente se ve como el ser humano, como un ente que solo destruye, sino que desde esta práctica puede haber esa reconciliación y ese aporte como especie al desarrollo natural. Entonces, esa es nuestra labor ahorita. Seguimos, como dice Suba, seguimos tejiendo, pero seguimos también hilando y tejiendo procesos sociales y educativos. Quería hacer un paréntesis para recalcar la labor de un gran amigo de nosotros sobre la lengua. Se llama Facundo y él tiene un trabajo de investigación de hace ya más de una década alrededor de la lengua y tiene todo un material didáctico y práctico para aprender la lengua muisca. El autor se llama Facundo Saravia y el contenido está disponible en redes sociales, en internet se puede encontrar. Buenísimo eso, buenísimo ese dato y bueno, has dicho como dos cosas importantes que a nosotros nos resuenan mucho y tiene que ver justamente con esa analogía del concepto de tejido con lo que se hace en los procesos educativos, ¿no? Ahora la palabra tejido se usa un montón para hablar de procesos educativos, porque justamente se ha entendido como la forma como pues el tejido lo que hace es entramar, ¿no? Digamos, generar una trama de cruces de cosas y eso pues digamos que se ha traído a educación para hacer así como metáforas de lo que significa construir, ¿sí? Conocimiento en un territorio. En ese sentido, pues digamos que es muy importante entender o de alguna manera tratar, ¿cierto?, de hilar la forma como este conocimiento ancestral hace parte de la educación de un sujeto. Parte de los procesos colonialistas en la educación están centrados en que lo que tenemos que aprender pues son cosas que hacen parte del conocimiento científico avalado, ¿no? Digamos, reconocido desde las epistemes. Y queda por fuera pues toda esta construcción que ha sido propia y que tiene una cantidad de elementos pues que hacen parte también del conocimiento. Nos queda poquito tiempo, pero yo quisiera que en ese sentido ustedes nos contaran, por ejemplo, en relación a los tejidos que ustedes hacen, que son hermosos, quiero decirles, por ejemplo, el trabajo con el color. ¿Ese es un trabajo natural? No, dentro de los procesos de investigación y de formación que tuvimos en Ráquira, que impulsamos en una escuela, se llamaba Escuela de Artes y Oficios Campesinos, una iniciativa que impulsamos allá y ahí estudiamos el tema del tinte natural, estuvimos compartiendo con abuelas, aprendiendo técnicas ancestrales, es decir, sí es algo que conocemos. Mi madre, que se llama Patricia, ella es algo que ha sido como su bandera, lo ha explorado un montón. Digamos, manejamos las técnicas, pero por el nivel de complejidad que llevaría a hacer un textil de esa manera, nosotros, digamos, la mayoría de los textiles que comercializamos no son contenido natural. Podríamos hacerlo, ¿no? Pero aún estamos ahí como jugando en este tema pues de poder hacer algo también que sea accesible para las personas. Es importante para nosotros pues que los textiles que hacemos, digamos, sean de fácil adquisición, ¿no? No sean un objeto de élite. Y pues en esta medida digamos que hemos simplificado algunos procesos y entre ellos está pues el teñido natural, hacerlo siempre y cuando, digamos, de manera muy específica, por encargo, así, de esa manera lo hacemos. Sí, también nombrar que nuestro material principal con el que trabajamos inicialmente era la lana de oveja, que la lana permite, digamos, recibir el tinte mucho más sencillo. Pero de un tiempo para acá, ya de hace varios años para acá, venimos trabajando principalmente el algodón 100%, y la base siempre lo trabajamos crudo. Entonces la mayoría de nuestras prendas son en algodón crudo, entonces no requieren tinte, y algunos, digamos, con algunos diseños sí en color, también en algodón. Entonces, digamos, hemos tratado sí de mantener es como fibras naturales, pero lo que dice Suad, trabajar ya los tintes nos implica sí mucha labor. Y solo una cosita que quería sumar es que también dentro de la investigación propia, el algodón crudo tiene un valor cultural muy importante.
Digamos que nosotros nos diferenciamos los textiles, por ejemplo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, esos textiles chipchas, incluso, digamos, nosotros, muiscas, cogis, arhuacos, huihuas, se destacan sobre todo el blanco y eso tiene un sentido muy profundo desde la cosmovisión. Entonces, digamos que eso también, digamos, es como, es nuestra línea. Entonces, en definitiva, como que hemos conservado también el hecho de usar Bien, chicos, pues muchísimas gracias. Efectivamente, las prendas son en su mayoría blancas. Ya les decía a los oyentes que les compartiremos la página en Instagram que ellos tienen para que ustedes conozcan esta labor que han hecho, pero bueno, ya ustedes la disfrutarán con los ojos y seguramente si pueden adquirir alguna de estas prendas, pues será maravilloso. Pero hoy pues agradecemos mucho a Sua y a Michael haber tenido este diálogo con nosotros, habernos compartido esto como un camino de vida, que creo que es lo más interesante de este diálogo, y un camino de vida que pueden emprender muchas personas, porque volver a las raíces como encontrarse con uno mismo, y hoy lo sentimos en ustedes, esa tranquilidad, esa armonía que de alguna manera nos transmiten, nos la llevamos. Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros en estos micrófonos de la Pedagógica Radio. Bueno, un abrazo para todos, agradecemos a los oyentes y que ojalá este capítulo, esta publicación les anime a reconocer y a volver y reencontrarse con sus lugares y con su lugar de origen, con su origen. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a todos por la invitación. Haspasipkua. Haspasipkua. Bueno, chicos. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Mi nombre es Adriana Mendoza, hago parte de la Facultad de Educación y soy la directora del programa radial El Convite. La Pedagógica Radio para la Universidad Pedagógica y para la formación de maestros significa la posibilidad, en este caso desde el Convite, de llegar a los territorios rurales. Creo que la Pedagógica Radio nos ha regalado algo que nos hacía mucha falta como universidad y es reiterar y fortalecer nuestro carácter nacional. Estos micrófonos han llegado a muchos territorios del país y esa es como el plus que nos ha regalado la radio educativa. Feliz cumpleaños a la Pedagógica Radio. Campesino y campesina, venimos a agradecer